A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope, a través del Facebook Live y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy en el marco de nuestra sección de salud, Marilia, vamos a conocer todo lo relacionado con una de las dolencias reumáticas más comunes, como lo es la artritis. Para ello nos acompaña vía telefónica María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Nuevamente, Jackson, está con nosotros. Así es. Doctora, en principio, antes de definir qué es la artritis, creo que Marilia es conveniente saber qué es el reumatismo, ¿no? Creo que es de una enfermedad de... ¿Qué es el reumatismo? Porque la artritis, que tengo entendido que es una forma de reumatismo, pero en definitiva, ¿qué es el reumatismo? Sí, mira, hay un grupo de enfermedades que son las llamadas enfermedades reumáticas. Ellas son trastornos que afectan a lo que es el aparato locomotor, ¿no? A nuestras articulaciones, pero también se involucran allí los tendones, ligamentos, músculos. Y la artritis es un tipo de ellas, porque la artritis también es un grupo de enfermedades, porque tienes la artritis reumatoidea, tienes la artrosis, la artritis por psoriasis, la artritis postraumática, la artritis infecciosa, o sea, la lista es larga. La gota también es otra forma de artritis. Pero hay enfermedades reumáticas que no afectan tanto la articulación como el músculo. Ahí tienes las enfermedades que se llaman dermatomiositis, polimiositis, y hay otras más globales como por ejemplo el lupus. Todas esas son enfermedades reumáticas, solo que cada una tiene como un sitio de afectación que tiende a gustarle más que otros. Por eso había que hacer la diferenciación. Una cosa es una enfermedad reumática y otra cosa es la artritis. Sin embargo, todo lo que es la artritis y la artrosis siempre son como la parte más gruesa de esa estadística. O sea, el mayor porcentaje de enfermedades reumáticas está abarcada en esas condiciones, tanto la artritis como la artrosis. Es la que más conocemos, ¿no? Exacto, es la más frecuente en la consulta. Así es, doctora. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Fíjate, las artritis se reconocen por dolor en las articulaciones. El dolor puede ser como de dos grandes tipos. Hay un dolor que lo llamamos inflamatorio, es un dolor que aparece en la mañana, la persona se levanta de su cama, se levanta dolorida, siente como que le cuesta moverse porque tiene rigidez, tiene que esperar un rato, tiene que moverse un poco, darse una ducha como para estar activo. Estas son características de las artritis por problemas inflamatorios como la artritis reumatoidea, el lupus, todos estos trastornos. En este tipo de problemas, el dolor suele afectar a las personas jóvenes. Uno suele asociar erróneamente artritis como una enfermedad del anciano, y eso no es así. Las artritis inflamatorias son enfermedades de jóvenes, predominantemente mujeres. Estamos hablando de mujeres de 30 años, 35 años, que tienen como dolores en los dedos de las manos, dolores en las muñecas, los hombros, y sienten eso, ¿no? Que en la mañana están peor y en la medida que pasan el día como que van desinflamando. Claro. La artrosis, disculpa que te interrumpa, ya la artrosis de los ancianos es distinta. La persona pasa el día bien, pero le duele cuando hace movimientos o cuando hace actividad física. Claro, y también se asocia mucho el clima en las dolencias de este tipo de enfermedad. Que es muy común escucharlo. ¿Qué tan desierto es eso? Sí, los pacientes que tienen artritis siempre te dicen que ellos saben cuándo va a llover y no se equivocan, porque muchas personas con artritis tienen un aumento de la inflamación articular cuando hay cambios en la presión atmosférica, o sea, más que el frío, son los cambios en la presión atmosférica, porque en nuestras articulaciones tenemos unas estructuras que son unos receptores que permiten saber cómo se encuentra esa presión atmosférica. ¿Qué pasa? Cuando ella aumenta, cuando hay esos climas que son fríos, húmedos, eso hace que se disminuya la presión atmosférica y eso favorece que las articulaciones se llenen de líquido. Entonces hay más dolor, hay más inflamación y hay más rigidez. Por eso es que estos pacientes lo perciben. No, porque también mi pregunta va, Marilia, amigos, en el sentido de si la persona tiene esta condición de artritis, ¿qué tipo de clima sería el más ideal para ella vivir? No, los climas secos, definitivamente.
Los climas húmedos no les favorecen para nada, un clima seco y un clima más bien cálido. Las personas con problemas articulares pasan mucho trabajo en sitios húmedos y en sitios que son fríos. Así es, doctora, mencionaba algo muy importante hace unos segundos, que es que esta enfermedad le da más a las mujeres. ¿Por qué? Sí, las enfermedades reumáticas en sí son más comunes en las mujeres. Esto no hay como un conocimiento exacto de la causa, pero se relaciona con factores como de repente la ansiedad, las causas emocionales. Las mujeres somos como más preocupadas o nos afecta más todo el tema emocional, y también algunas condiciones relacionadas con los estrógenos. Los estrógenos hacen que nosotros tengamos como más tendencia a desarrollar problemas inflamatorios. Y otra causa es el tema del sueño. O sea, se ha visto siempre que los trastornos reumáticos se ven agravados cuando hay problemas del sueño, y la mujer, por el mismo tema de la maternidad, tiene épocas de la vida en que no duerme bien, pues cuando estás embarazada, hacia el final del embarazo es muy complicado, cuando los niños están pequeños no puedes dormir bien, los niños van creciendo y los problemas van creciendo, entonces sigues perturbando tu sueño, y hay una relación directa aquí también entre el tema de los trastornos del sueño y el desarrollo de enfermedades dolorosas articulares. Bien importante todos estos detalles. Estamos conversando con María Paz de Andrade, médico internista especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor, sobre la artritis. Doctora, le pregunto, entre las causas de esta enfermedad, ¿qué papel juega la parte genética? Es decir, si yo tengo familiares que sufren de esta condición, ¿la posibilidad de que sus hijos o tengan la misma es alta? Sí, fíjate, hay una relación directa entre las enfermedades articulares y los componentes hereditarios y genéticos. Las personas que tienen familiares con artritis pues tendrán una mayor tendencia a presentar la enfermedad, solo que también hay condiciones del ambiente que pueden favorecer o no. Por ello uno tiene que, si tienes esos antecedentes, pues mejorar tu alimentación, tener más actividad física, evitar el sobrepeso, o sea, evitar todos esos factores que pueden dañar aún más la articulación. En el caso de la artrosis, por ejemplo, se ha visto que la artrosis de las manos es la que tiene un mayor componente hereditario. Esas mujeres que tienen las manos deformadas, con nódulos, es muy probable que sus hijas tengan sus manos similares a las de su mamá. O sea, es la forma de artrosis con un mayor componente genético hereditario. Pero sí hay que tomarlo en cuenta, y sí es importante que tomes medidas si en tu familia hay personas con estas condiciones, y si eres mujer principalmente. Pero pregunto, ¿qué medidas puedes tomar? Exacto. Sí, fíjate tú, las enfermedades articulares se relacionan mucho con el sobreuso, con usar mal las articulaciones y con esforzarlas mucho. Por eso es que de repente las personas que hacen oficios como por ejemplo manualidades, trabajos con herramientas de precisión, eso de estar estrujando los pañitos para limpiar la casa, estrujar los coletos, usar algunos productos de limpieza que pueden ser absorbidos, todas esas actividades en las que usas mucho las articulaciones de las manos hacen que tus articulaciones se vayan a lesionar más rápido, cargar peso de forma inapropiada, todas esas medidas de ergonomía que nos han enseñado, no te inclines hacia adelante, dobla las rodillas, cuando uno va a limpiar una ventana o trabajar en un closet o en un armario, nunca elevar los brazos por encima de la cabeza, sino usar un banquito. O sea, si nosotros usamos mal nuestras articulaciones, si tenemos posturas sostenidas, si por ejemplo cargamos peso, todo eso va a deteriorarlas. En el caso de lo que es las articulaciones de columna, cadera, rodillas, el sobrepeso corporal, la falta de actividad física que hace que no tengas un buen músculo que soporte una articulación. Entonces, fíjate tú, hay 3 cosas básicas que si tienes esos antecedentes deberías tomarlo en cuenta para prevenir, ¿no? El sobreuso articular, el sobrepeso y los esfuerzos. Así es, doctora, con esta información importante que nos acaba de suministrar, vamos a la pausa, ya venimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap, y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos tocando un tema de salud, como es qué es la artritis y la artrosis. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor. Doctora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cómo saberla? Fíjate, el diagnóstico de las artritis se basa en lo que conocemos como la clínica, ¿no? Cuando escuchamos a los pacientes, prestamos atención a esta narración, a esas características del dolor, en qué condiciones aparece, en qué condiciones se agrava, ya obtenemos mucha información. En el examen físico podemos encontrar esas articulaciones inflamadas, enrojecidas y un poco dolorosas cuando uno las moviliza. Normalmente las artritis inflamatorias o reumáticas son simétricas, exactamente las mismas articulaciones de los dos lados. Cuando es una artritis por un traumatismo, por un sobreuso o una lesión deportiva, la lesión es unilateral y nunca suele ser simétrica, y son datos muy importantes. Fíjate que si tomamos el tiempo para hacer un buen examen y hacer un buen interrogatorio, sacamos mucho. Luego hay exámenes que se hacen para confirmar. Las imágenes ayudan mucho, principalmente las radiografías te ayudan a ver cómo está la articulación, cómo está la altura de ese espacio articular. Cuando ese espacio articular disminuye, tú piensas que hay un desgaste del cartílago, que es producto de la artrosis. También puedes ver si hay lesiones que ya están lesionando o desgastando los huesos. Y hay algunas zonas del cuerpo en donde suele ser necesario hacer un estudio un poquito más completo, como es una resonancia magnética. En las articulaciones, por ejemplo, a nivel del hombro, la cadera, la rodilla, que son más complejas, que tienen ligamentos, meniscos, que tienen estructuras internas que no se ven en la rayos X, es útil hacer una resonancia. Y también hay unos exámenes de sangre que son especiales, se conoce como perfil reumático, y ese perfil reumático se buscan una serie de anticuerpos que se producen contra las articulaciones, que cuando están positivos te hablan, o sea, te dan apellido, pues te dicen, esto es una artritis tal, esto es una artritis reumatoidea, es una artritis por psoriasis, una artritis por lupus, es una artrosis. Entonces, esos exámenes permiten descartar o confirmar formas específicas de artritis. Y estos tratamientos, doctora, disculpa que le interrumpa allí, ¿qué tan efectivos son? Es decir, la artritis tenemos que llegar necesariamente a una operación de las personas, es degenerativa. Tengo entendido que sí es degenerativa en la parte de lo que es los huesos. Pero entonces, sí. ¿Qué función tienen estos tratamientos? ¿Retarda más ese proceso? ¿La operación, hay posibilidad de operación de las personas? Sí, en cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial siempre es médico, o sea, siempre es un tratamiento conservador. Tú tienes que usar medicación específica según la forma de artritis, tienes que hacer algo por aliviar el dolor de las personas, bien sea usar medicamentos vía oral. Nosotros particularmente usamos mucho la terapia neural, la ozonoterapia, las infiltraciones, porque eso de verdad ayuda bastante a los pacientes. La rehabilitación ayuda también porque al fortalecer y al mejorar la marcha, la distribución de las cargas, tú haces que la articulación sufra menos. Y la cirugía vendría siendo como algo de repente cuando ya tú agotaste los demás. Exacto. Cuando hay, por ejemplo, una artrosis o una artritis muy severa que ha deformado una rodilla, una cadera, pues se coloca una prótesis. Hay cirugías intermedias que no son tan agresivas,
que se usan de repente cuando hay fragmentos de los cartílagos en la articulación que la bloquean. Entonces, el tratamiento no siempre es cirugía y las cirugías no son iguales para todo el mundo, el tratamiento no es igual para todo el mundo. Eso varía, como te digo, del apellido. O sea, no es una artritis. ¿Qué tipo de artritis? ¿Qué vamos a hacer? Así es, doctora. Le invito a que permanezca allí en la línea telefónica. Vamos a identificar la hora y ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Bien, ya estamos de regreso, doctora. En la parte anterior nos comentaba que esta enfermedad de la artritis puede aparecer entre edad comprendida, hablando de mujeres, 30 a 35 años. Todavía a esta edad hay mujeres que pueden salir embarazadas. ¿Cómo puede afectar el embarazo esta enfermedad? Fíjate, en las artrosis, en lo absoluto, hay que, manejar el dolor, tener cuidado. En las personas con problemas ya reumáticos, los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades como la artritis reumatoidea y algunas psoriasis pueden hacerle daño al feto, deben ser suspendidos. Sin embargo, pasa algo interesante, que es que las pacientes durante el embarazo suelen estar muy bien y no tener dolor. Y si tienen dolor, podemos usar acetaminofén. Durante el embarazo no podemos usar medicamentos antiinflamatorios, no se puede usar diclofenac, ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, todo eso está contraindicado. El problema de las reumáticas es después, o sea, después que nace el niño, ahí sí viene como una agravación y ahí viene un dolor y ahí, mientras estén lactando tampoco se pueden usar esos medicamentos. Después de que se suspende la lactancia es cuando se hacen se cambia el esquema de tratamiento que se recibe. El tema embarazo-lactancia siempre es muy complicado, siempre hay que estar muy pendiente y hay que saberlo manejar bien. Porque, como te digo, tenemos que ayudar a las pacientes sin hacerle daño a su bebé, ni tampoco afectar toda esa fase del embarazo. Sin embargo, pueden salir embarazadas y, es un embarazo de alto riesgo, pero se controla y todo llega a feliz término, pues. Así es, doctora, amigo, estamos conversando con María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor sobre la artritis. Doctora, le pregunto, en el tratamiento, nos hablaba en el segmento también anterior de la parte de la alimentación. ¿Qué tan importante es la alimentación como parte de este tratamiento y el consumo de fibras? Fíjate, se ha visto que hay personas que refieren que sus molestias articulares agravan mucho con algunos tipos de alimentos, aunque esto no es algo como estandarizado ni es igual para todos, pero el consumo de algunos alimentos, por lo menos harinas refinadas, azúcares refinados, se asocian a un mayor grado de inflamación articular. Las personas que tienen alergias alimentarias también pueden ver agravadas las condiciones articulares, alergias de repente a algunas formas de harina, alergias a los lácteos, a las proteínas de la vaca, pueden ir a infectarse. Y hay una forma de artritis muy particular que es la gota, en donde definitivamente tras el consumo de carnes, mariscos, vino, hay crisis dolorosas muy serias. Entonces es importante que la persona identifique los cambios en el patrón del dolor con los alimentos, claro, y tratar de evitar aquellos que generan más dolor. ¿Y esos cambios son inmediatos? O sea, sí. O sea, eso es algo que tú cenaste y al día siguiente amaneciste mal. Es inmediato. Doctora, ¿y a qué especialista deben acudir las personas que tienen señales de esta enfermedad? Fíjate, por lo general los médicos de choque siempre son los médicos internistas, porque uno puede identificar o hacer como ese diagnóstico diferencial, ¿no? Qué tipo de artritis es o qué tipo de problema articular, porque a veces también las enfermedades articulares son reflejo de otras condiciones. Hay enfermedades articulares que se asocian con infecciones por virus, por bacterias, y hay que hacer esos descartes. Luego, cuando uno sospecha una enfermedad reumática, suele derivarla al médico reumatólogo, ya que el médico reumatólogo es el que lleva a cabo como los estudios de diagnóstico más profundos e inclusive es el que te va a prescribir tratamientos antirreumáticos. Pero también uno tiene que ir de la mano con el médico fisiatra, porque el médico fisiatra es el médico que evalúa el grado de movilidad de las articulaciones, el estado muscular, y es el médico que hace el diseño de lo que son los planes de rehabilitación y fisioterapia para que te mantengas bien. Cuando hay lesiones más serias de la articulación, acudimos también al apoyo con el especialista en traumatología. Entonces, todos los pacientes reumáticos
tienen que tener un enfoque multidisciplinario. De repente hay varios especialistas que están apoyando en el grupo porque hay varias cosas que hacer con esos pacientes. Incluso también se recomienda mucho el tema del apoyo con los especialistas de salud mental, porque tener un dolor perenne 24 horas que te limita, que te incapacite, todo este tema afecta el sueño y te deprime. Entonces ese especialista también es importante. Y en esto del dolor, ¿qué de cierto hay, doctora, que las afecciones de los dientes y las encías pueden generar también esta dolencia? Fíjate, muchas veces los dientes, las encías son como el reservorio de algunas bacterias. Hay bacterias como los estreptococos que son capaces de producir daños en las válvulas del corazón, pero también pueden causar daños en las articulaciones. De hecho, hay una enfermedad que se conoce como fiebre reumática. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque todos estos focos de bacterias deben ser erradicados. También pueden haber dolores en las articulaciones de la mandíbula, que es la ATM, dolores que irradian y pareciera que el paciente tiene un problema de la columna cervical, cuando en realidad el problema es dental, que pueden estar asociados. Entonces, los médicos no debemos olvidarnos también de revisar esa parte, pues, revisar la cavidad bucal, porque puede ser asiento de otros problemas que podemos tratar desde el punto de vista médico, por supuesto, infecciones, y que podemos ayudar entonces a resolver problemas dolorosos que de repente estaban mal diagnosticados. Así es, bueno, doctora, lamentándolo mucho, se nos agotó el tiempo en nuestro programa, sus redes sociales. Sí, mira, yo los invito a que nos visiten. Nosotros tenemos en nuestro Twitter de la clínica, que es @elbienestar. Pueden encontrar todos estos servicios y terapias en nuestra página web, que es elbienestar.com.be. También a los que les gusta el Instagram, en @elbienestarsalud, encuentran toda esta información que hacemos, cómo lo hacemos y a quiénes podemos ayudar. Yo tengo también un blog personal que ya es más de carácter informativo sobre qué son las enfermedades, cómo tratarlas, que es webdeldolor.com. También los invito a que lo revisen si quieren como más conocimiento sobre los temas de salud. Entonces, cualquiera de esas redes, de verdad que con el mayor de los gustos, pues nos pueden contactar, nos pueden escribir y mandar sus dudas. Así es, bueno, le damos las gracias a la doctora María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor, por habernos aclarado hoy todas estas dudas con respecto a estas enfermedades como son la artritis y la artrosis. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando a través de nuestras redes sociales en @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.